puede compartir. Amén. Adelante. Amén, hermanos. Nos toca la semana 11 de este estudio Cristalización de Josué, Jueces y Ruth, que tenemos el tomo 2, y la semana 11. En cuanto a Boz y Ruth, tipifican a Cristo y la iglesia. O sea que el hermano aquí nos trae la comparación o la similitud de lo que es la iglesia y lo que es Cristo, y lo que representa Boz y Ruth para poder entender el Antiguo Testamento juntamente con el Nuevo Testamento hoy. O sea que tanto dice como al inicio como al final del periodo de la historia de Israel, el pueblo escogido, está relatado en estos libros. O sea que el Señor Dios nunca se olvidó de Israel, ni se ha olvidado de Israel. No. Pero estamos nosotros incluidos como los escogidos. No somos el pueblo de Israel, pero somos los escogidos. Estamos en la iglesia y la iglesia es de Cristo y la iglesia es Cristo. Y nosotros estamos inmersos en esta iglesia gloriosa. Por eso es que esta comparación que hace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos trae a nosotros vida y nos tipifica como los escogidos también, los que hemos llegado por la gracia del Señor, porque el Señor así lo quiso, porque no fuimos excluidos, sino que fuimos incluidos para que nosotros llegásemos a conocerlo a Él de una forma total. Por esto que este planteamiento que hace de Boz, cuando Boz tiene muchos atributos y muchas particularidades en cuanto a sus riquezas divinas, de la misma manera, las riquezas de Cristo y de Dios son inmensas, son únicas, son irrefutables. Este es un ministro que nos trae a nosotros como se lo dio también el suministro que dio Boz a su pueblo. Entonces nosotros, todos estos derechos que se habían perdido, los trae Dios a nosotros, para que nosotros seamos salvos. Nosotros en Adán habíamos perdido toda la oportunidad de acercarnos a Dios, de ser uno con Dios. Pero Dios, en su inmenso plan, en su inmensa economía, nos ha traído a nosotros nuevamente. Y aquí estamos. Por eso que estamos aquí, compartiendo del pan, del vino, compartiendo de las Pascuas, del jubileo, compartiendo de esta vida eterna a través de su muerte y su resurrección. Amén. Y de la misma manera como Boz redimió a Ruth, de la misma manera el Señor Jesucristo nos ha redimido a nosotros. Nosotros hemos venido por la gracia de Él, no porque nosotros seamos buenos o seamos bien intencionados. Nuestra humanidad aquí no vale absolutamente nada, sino únicamente lo que vale es el Hijo. Porque el Padre hay en el Hijo complacencia. Y esta complacencia nos viene a nosotros. Este amor que tiene el Padre hacia el Hijo es un amor que se proyecta a nosotros en forma inmerecida muchas veces, pero este disfrute lo podemos tener en Cristo Jesús, de la misma manera como fue redimida Ruth. Ruth fue redimida porque así lo quiso Boz. Boz le dio la oportunidad de estar en la heredad, de estar compartiendo y pudiendo pagar la deuda de su difunto esposo. Era viuda, pero él permitió que ella pagara esa deuda. Y de la misma manera, Cristo ha pagado la deuda por nosotros. Amén. Y esta deuda está pagada, está redimida. Amén. Somos los redimidos. Ha venido la redención a nosotros para que nosotros podamos disfrutar del jubileo, del pago de la deuda. Ya no es deuda para nosotros, sino únicamente un disfrute total. Y de esta manera, Boz como Ruth representan Cristo y la iglesia. Boz redimió a Ruth y Cristo nos ha redimido a nosotros. Por esta manera es que
dice que la recomendación que nos hace aquí el hermano es de que nosotros seamos los vos, hoy seamos los vos, que nosotros podamos redimir, que podamos participar, que podamos ser columnas. Y aquí dice que los que llegan a ser como columnas son la vida de la iglesia. Una columna del templo se llama voz. En las escrituras, en las columnas es una señal, un testimonio de la edificación de Dios que efectúa por medio de la transformación en la práctica de vida en el pueblo. O sea que eso es lo que él nos recomienda. Yo puse aquí recomendación, que debemos hacer una ruta también y que no se pierda el disfrute de su primogenitura. El libro de Ruth dice que no había otro pariente más cercano a Ruth que vos. Algunos hermanos deberían de cuidar a otros. Sí. Alguien es un verdadero vos cuando es rico en el disfrute de Cristo. O sea que esa es una exhortación que nos hacen para que nosotros no perdamos de vista la vida de iglesia. Y algo importante que señalé aquí es que la razón por la cual hay división y falta de fruto entre los creyentes es que no hay bronce. Y el hermano menciona aquí el bronce porque no hay nada del juicio de Dios. Más bien hay orgullo, jactancia propia, vindicación propia, autojustificación, apropiación propia, excusas propias, justicia propia, condenación de los demás y regulación de los demás en vez de pastorear y buscarlos. El hermano aquí nos hace una exhortación para que nosotros consideremos esto, para que nosotros abramos nuestros ojos espirituales y podemos estar conscientes de que la vida de la iglesia no es una vida individual, sino es una vida corporativa, una ayuda mutua, una ayuda espiritual, una ayuda inclusivamente física cuando se necesita, cuando hay necesidad de aportar, de hacer algún donativo, algo que ayude a otros a mitigar en alguna manera algún dolor. O sea que es un amor extraordinario, que es una capacidad ilimitada, la que tiene Cristo y quiere que nosotros también lo demostremos a través de la vida de la iglesia. O sea que habla también aquí de otras cosas, pero aquí voy a dejar para que otros hermanos participen en esta porción que nos ha traído el Señor para este domingo, para este día, para este fin de año. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos, por esta semana. Esta semana nos habla de Josué hasta Ruth encontramos a dos personajes preeminentes que tipifican a Cristo. Estos personajes son Josué y Booz. Al principio encontramos a Josué, quien tipifica al Cristo que introduce a su pueblo escogido en las bendiciones ordenadas por Dios. También nos habla de que Cristo obtuvo la buena tierra para nuestro disfrute. Finalmente, Él es la buena tierra. Al final, podemos encontrar a Booz, quien tipifica a Cristo como nuestro marido, que nos trae la satisfacción. Booz también tipifica a Cristo como aquel cuyas riquezas divinas son inescrutables y que atiende a los necesitados del pueblo de Dios con sus abundantes suministros. También nos dice de que Booz tipifica a Cristo como aquel que redimió la iglesia e hizo de ella su complemento para producir su aumento. Amén, hermanos, por esta mañana. Alabados al Señor por la vida de Booz y Ruth, que tipifican a Cristo y la iglesia. En la Biblia vemos muchas señales y vemos muchos tipos de Cristo, ¿verdad? Y uno de ellos corresponde a Booz. Y en este caso también, en el caso de Ruth, corresponde a la figura de la iglesia.
Entonces, como decía el hermano Jorge, aquí podemos ver cómo es que en esta figura podemos ver cómo es que Boaz redime a Ruth, ¿verdad? A través de devolverle su primogenitura. Y en esta lección vemos cómo es que él es uno de los parientes más cercanos que tiene Ruth, porque el primero que tenía no la quiso tomar como mujer. Entonces Boaz toma esa responsabilidad de tomar a Ruth como su mujer y prácticamente redimirla. Entonces, pues en esta lección podemos ver el tipo de Cristo, aquel que nos redime, aquel que nos devuelve la primogenitura y nos devuelve al disfrute del Señor. Entonces podemos disfrutar de esta figura o de este tipo a Cristo como nuestro marido, aquel que nos devuelve nuestra heredad y que nosotros podemos disfrutarle. Y en esta figura también podemos ver cómo es el Señor. Él es alguien que es misericordioso, es alguien que de alguna manera se acuerda de nosotros y nos quiere volver a nuestra heredad, a pesar de que nosotros pues de alguna manera venimos a ser como personas viudas, ¿verdad? Pero Él nos vuelve a nuestra heredad. Y también podemos ver que es un Cristo muy rico, es un Cristo muy amplio, que tiene muchas riquezas y que a partir de esa riqueza nos puede redimir. Entonces, Cristo necesitaba hacerse un hombre para poder tomar el lugar que le correspondía para lograr esta economía. Y vemos acá cómo es que eso tipifica al pariente más cercano, ¿verdad? Tenía que ser de la misma, ahí sí, de la misma parentela de Ruth, la persona con la cual ella debía de casar. Y Cristo viene y no podía, siendo divino, ser muy cercano a nosotros. Entonces Él se hace hombre para poder redimirnos. Entonces, una de las primeras cosas que podemos ver acá es un Cristo que nos redime, como esta figura, ¿verdad? Otra de las cosas importantes que vemos acá es que el Señor es generoso al dar sus riquezas. Él puede darnos sus riquezas divinamente y puede ser abundante en todos los sentidos. Entonces es maravilloso contemplar a este Cristo con todas sus riquezas. Luego podemos ver también en los siguientes días otro aspecto muy importante, y es que, digamos, en esta figura podemos ver que hay algunas columnas que sostienen el templo. Y el hermano nos decía acá en esta parte que nosotros necesitamos llegar a ser como estas columnas, pero nosotros en nuestra moralidad, en nuestra esencia, no podemos serlo. Entonces necesitamos la vida de aquel que fue a la cruz. Entonces, en esta condición de la vida del Señor, podemos llegar a ser como columnas que sostienen este templo. Entonces me gustaba mucho esto porque realmente el Señor quiere hacernos columnas dentro de su templo. Ese es uno de los aspectos que disfrutaba mucho. También disfrutaba para llegar a ser una columna del templo de Dios, como digamos, como era el nombre de Booz. Nosotros necesitábamos mucho disfrutar al Señor, pero también debíamos de llevar el juicio de Dios. Y esto me impresionó mucho porque no tiene nada que ver con la introspección, sino que tiene que ver con el juicio de Dios sobre nosotros. Nosotros constantemente debemos de aceptar que nosotros no podemos hacer nada, que nosotros no somos aptos para la economía de Dios, que nosotros no somos aptos para llevar a cabo el propósito de Dios. Sin embargo, Él sí lo puede hacer. Entonces, todo el tiempo debemos de estar bajo el juicio de Dios, no considerándonos a nosotros mismos como personas que pueden hacer algo, sino solamente servimos para la muerte y para estar en crucifixión. Entonces, me gustaba el versículo que el hermano ponía ahí, porque este versículo decía que con Cristo estoy juntamente crucificado. Nuestro lugar, nuestro único lugar donde correspondemos es la cruz. No hay otro lugar para nosotros. Aquí no hay un lugar donde nosotros somos especiales o somos más que otros, sino que nuestro lugar es la cruz. Entonces, hermanos, para eso somos nosotros aptos, para morir, para estar en la cruz. Entonces, alabado sea el Señor que hoy podemos ser esas columnas a través de que nosotros practiquemos esta vida de la cruz. Alabado sea el Señor por eso. Amén. Amén. Me impresiona mucho ver este tipo de Cristo con la iglesia al respecto de ser redimidos. Y me gusta mucho porque lo único que puede llevar esta redención a cabo es el amor. Pero es un amor que no tiene mancha, que no tiene contaminación. Y ese solo es el amor del Señor. Solo el amor del Señor es capaz de redimirnos. Solo ese amor es capaz de buscarnos siendo personas que no merecemos
ser recuperadas, ¿no? Que podríamos decir que no valemos nada, pero el Señor nos ama y Él en este tipo nos muestra cómo él quería recuperarnos, cómo Él quería redimir. Pero me gusta mucho el fin de esta redención. Y el fin de esto es poder, primero, bueno, principalmente o al final, el fin de esto es llevar a cabo su propósito. Y su propósito es la Nueva Jerusalén. Pero aquí nos muestra, el hermano nos muestra una pequeña parte de cómo podemos, digamos así, empezar a formar parte de este edificio maravilloso. Y es por medio de hacer columnas. Las columnas son aquello que sostienen el edificio, pero estas columnas no tienen nada de nosotros y esto me impresiona mucho. A veces creemos que el Señor nos necesita, nos creemos importantes porque creemos que el Señor necesita de nosotros, pero la realidad es que lo único para lo que servimos es para contener al Señor. Y aquí nos muestra que lo único que podemos hacer es permitir que el Señor viva a través de nosotros. Que al final lo que sostiene este edificio es la vida del Señor. La vida del Señor es una vida tan maravillosa y tan elevada que es capaz de sostener su edificio, de sostener el propósito que Él tiene. Y este propósito debe ser transmitido a nosotros. Me gusta mucho este tipo de lo que podemos llegar a hacer o a formar parte de las columnas, porque si nosotros permitimos que el Señor avance en nosotros, si llegamos a tener una vida de fe, el Señor puede elaborar y llevarnos a ser columnas. Necesitamos dejar que el Señor nos use y empezar a ser aquellos que viven por fe, que disfrutan y expresan las riquezas de la vida del Señor. Solo las riquezas de la vida del Señor pueden llevarnos a formar parte de este edificio maravilloso. Amén. Qué historia tan maravillosa esta de Boaz y Ruth y todo lo que esto implica. Aún el hecho de que Cristo sea el verdadero Josué, el capitán que nos introduce a la tierra y que la tierra él sea él mismo. Él definitivamente es el todo, pero en nuestra experiencia, en mi experiencia necesito que esto sea real, no solamente algo de un conocimiento doctrinal, sino muy real en mi vivir. Esta semana, como les mencioné la vez pasada, nosotros estamos entrando en esta palabra santa que tiene que ver con la necesidad de Dios y la necesidad y la presente necesidad del recobro del Señor. Y esta semana el título era nuestra necesidad de andar o caminar en novedad de vida y la necesidad también de servir en novedad del Espíritu para ser renovados en nuestro hombre interior día a día. Y mientras disfrutaba esta palabra, también era muy refrescado con lo que Apocalipsis 21:5, la parte A menciona. Dice, el que está sentado en el trono dice, mirad, he aquí hago nueva todas las cosas. Y esto de hacer nuevo todas las cosas, pues yo me identificaba, yo necesito ser hecho nuevo y ser renovado de día en día. Queridos hermanos, es muy fácil, al menos en mi experiencia, quizás ustedes también lo han experimentado, el hecho de llegar a ser viejo. Y esto de tener o andar
en novedad de vida tiene que ver con nuestro vivir continuo y diario, con lo que menciona un Gálatas, esto de andar, y de andar en estos dos aspectos. Por un lado, un andar diario, cotidiano, pero también un andar determinado, como en marcha militar. Entonces, yo necesito que mi andar, mi vivir, lo que incluye mis palabras, lo que escucho, cómo me expreso, sea en novedad de vida. Y el único lugar que es nuevo en mi ser es mi espíritu. Hemos sido regenerados. Es decir, la vida de Dios ha sido puesta en nosotros, en nuestro espíritu, a fin de que esta vida que siempre es nueva, vivifique todo nuestro ser. El espíritu que no había, que llegó a ser mencionado en 1 Corintios 15:45, está en nosotros. Y el negocio de este espíritu vivificante es dar vida. Pero requiere que yo me vuelva al entorno, a la atmósfera, a la esfera donde aún la ley de vida propia de este espíritu actúe, es decir, corra a mi espíritu mezclado. Si permanezco en mis sentimientos, si permanezco en mi mente, no voy a andar en novedad de vida. Todo lo contrario, andaré en la vejez de la muerte. Y no sé ustedes si han experimentado esto, pero es muy terrible estar en la muerte, en la vejez de la muerte. Porque aún puedo yo estar correctamente muerto, citando los versículos o citando el ministerio, pero eso puede carecer de vida. Entonces yo le oraba al Señor y el Señor, líbrame de permanecer en otro lugar que no sea en el espíritu donde está la novedad de vida. Amén. Eso implica que yo debo correr aún por las mañanas, aún en el entorno en que nos encontramos en la pandemia, donde a veces se vuelve tan aburrido, rutinario, otra vez lo mismo, aún el conectarse aún por Zoom. O sea, ustedes llega incluso a cansar esto, otra vez a conectarse. Pero la novedad de vida está en mi espíritu. Amén. Es allí donde yo debo correr. El hecho aún de poder servir en novedad de vida tiene que ver bajo el contexto de lo que es servir. El servicio se refiere al servicio sacerdotal. ¿Cuál es el servicio sacerdotal? Es ministrarnos Cristo mutuamente. En esta sección de esta reunión, al hablar, administrarnos y al servirnos Cristo debe ser en novedad de vida. Yo puedo hablar, pero puedo carecer de novedad de vida. Amén. Aún el llevar fruto, como nos recordaba nuestro hermano Jorge, al experimentar el juicio de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, es para novedad de vida. Amén. ¿Cuánta vejez ha alcanzado mi ser en este asunto de llevar fruto? Fruto, y fruto que permanece. ¿Cuánto tiempo he estado yo sin llevar fruto, sin llevar un sacrificio agradable a Dios? Porque quizás he vivido en la vejez de la muerte, pero necesito entonces nuevamente volverme a mi espíritu. ¿Qué? Al llevar una vida de oración continua, una vida de oración no en la que solo balbuceo cosas, en la que solo hablo yo y Dios no habla, sino una vida de oración en la que aún aplico el hecho de que soy un solo espíritu con Él para que la oración de Dios sea orada en mi ser. Sí, queridos hermanos, esto implica correr a mi espíritu.
para ser renovado en mi hombre interior. Mi hombre interior que implica principalmente mi espíritu. Pero el Señor quiere alcanzar mi alma, mi corazón, lo que amo. ¿Está en novedad de vida? ¿Cómo amo yo a Lisa, al pequeño Samuel? ¿Está en novedad de vida? ¿Cómo me conduzco aquí en casa? Aún con el hermano Jorge, Byron, ¿es en novedad de vida? Oh, Señor Jesús, necesito la novedad de vida, la novedad del Espíritu al servir y andar en mi Espíritu. Amén. 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 Sí, este asunto de la necesidad que tenemos de andar en novedad de vida es un asunto de cooperar con el Señor al ir a nuestro espíritu. Definitivamente, si no tocamos nuestro espíritu, no habrá novedad y en nosotros solo habrá, pues como hablaba Alan, muerte y el estar estancados. Pero el Señor necesita que avancemos al ser renovados en nuestro hombre interior día a día. Amén. Y esto no es un asunto de solo un día, sino que es de día en día. Yo necesito tocar la fuente de la novedad que es Cristo. Amén. Es por esto que en muchas ocasiones a veces nos sentimos que no podemos avanzar, que estamos estancados o tenemos algún otro sentimiento negativo, pero es por esto mismo, porque no he tocado la novedad. Y la novedad se encuentra en esta persona que es siempre nueva cada día. Amén. Y si yo necesito, yo quiero tener de esta novedad, necesito tocar a Cristo. Amén. Entonces, parte de muchas veces el sentirme así es por no tocar esta fuente. Pero necesitamos identificar estos ciclos diarios y en nuestra vida diaria, cotidiana, y aprender a cerrarlos y continuar en otro ciclo y así cada día para poder experimentar esta novedad. Amén. Definitivamente que el Señor necesita que como personas regeneradas nosotros vivamos esta vida y la experimentemos. Entonces, tengo la oportunidad cada día de poder permanecer en mi espíritu y poder volverme a mi espíritu para tocar esta novedad. En medio de todo lo que hagamos, que no nos encontremos estancados, sino que nos demos cuenta que tenemos la manera de poder avanzar al ir y tocar al que es nuevo. Y el que es nuevo es Cristo. Y esta persona está en nuestro espíritu. Amén. Así que necesito tocar la fuente de la novedad en mi espíritu y salir de mis emociones, de mi mente, para poder experimentar esta renovación diaria, día a día. Amén. Amén. Gracias al Señor por su espíritu. Esta semana disfrutamos el mensaje 55 y 56 del estudio Vida de Lucas y ha sido un refrescar maravilloso y algo muy rico. La verdad que terminamos con el mensaje 55 hablando de la ascensión del Señor y en el mensaje 56 el hermano quiere profundizar aún más todos los aspectos que hemos visto del Señor en el libro de Lucas. En el capítulo 55 se habla sobre Lucas 24 del 1 al 53 y vimos acerca de que el Señor resucita y cuando resucita el Señor aparece a los discípulos. Primero aparece a los que fueron a los que iban para Emaús y también aparece a los discípulos que estaban todos escondidos y el Señor se les aparece y le dice, pasa a vosotros. Y ellos se espantaron porque pensaron que era pues un espanto o algo, ¿verdad? Que estaba apareciendo. No pensaron que era el Señor. Pero el Señor se les aparece de una forma misteriosa y les abre el entendimiento para que ellos puedan comprender las escrituras.
Y le dice en uno de los versículos, y les dijo, estas son mis palabras, las cuales os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Así que el Señor les recuerda todo lo que les había dicho acerca de que Él tenía que morir, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Y eso les dice en el versículo 46, que dice, está escrito que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así que pues el Señor llega a ellos a abrirles el entendimiento y a refrescar todo lo que Él había enseñado. Y también los comisiona para que ellos puedan proclamar el perdón de pecados, que proclamen el jubileo, pero también está la necesidad de, bueno, por un lado, pues él había soplado el espíritu en los discípulos y eso pues les hacía pues ser regenerados a ellos y recibirles de recibir al Señor de una manera interna, pero necesitaban ellos ser equipados con el espíritu económico. Así que el Señor les habla para que ellos, pues dicen en Lucas 24:49, he aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y esto se refiere al Pentecostés, cuando ellos estaban en el aposento alto orando y recibieron al Espíritu, fueron ellos investidos de poder. Así que cuando el Señor Jesús, Él asciende a los cielos, los discípulos no quedan tristes porque Él se fue, sino que más bien, pues ellos quedan tranquilos esperando ser investidos por el Espíritu para poder cumplir la comisión del Señor. Y dice en Lucas 24:50 y 51, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y cuando hablamos de la ascensión del Señor, también vemos varios aspectos de él que cuando él asciende, pues en primer lugar, él es coronado de gloria y de honra. Segundo lugar, pues él es entronizado porque dice Hebreos 12:2 que él está sentado a la diestra del trono de Dios. También es hecho Señor y Cristo, y eso está en Hechos 2:36, que dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. También ha sido hecho cabeza de todas las cosas, como dice Efesios 1:22, que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. También ha sido hecho nuestro sumo sacerdote, y eso está en Hebreos 8:1 y 2. Que habla de que nosotros tenemos sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y también por medio de la ascensión del Señor, nosotros podemos experimentar a Cristo como nuestra vida y como nuestro poder. Así que alabado sea el Señor porque Él murió, pero Él venció la muerte a través de su resurrección y luego pues el Señor ascendió para poder llegar a ser nuestra vida y nuestro poder y para que nosotros, al igual que sus discípulos, podamos cumplir con la comisión de traer a los pecadores a Dios y de proclamar el jubileo. Así que esto es maravilloso. Así que el Señor nos permita experimentar su resurrección y también el poder de ascensión. Y por último, en el mensaje 56, habla ahora de nuevo, hablas acerca de la encarnación del Señor, pero habla cuál es el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Y nosotros fuimos creados en primer lugar con un diseño, pues con el diseño de Dios. Dios preparó un diseño para el hombre y todos fuimos creados de acuerdo a su especie y fuimos creados a la imagen y a su semejanza. Me gustó mucho y entendí que la imagen es la capacidad que tiene el hombre de recibir a Dios y eso lo platicábamos con mi papá de que la imagen es pues como los hermanos lo han ejemplificado, ¿verdad? Uno ve una botella de Coca-Cola o ve un guante y sabemos cuál es el propósito del guante, por ejemplo, ¿verdad? Contener la mano. Y nosotros de igual manera tenemos la forma de Dios para poder contener a Dios.
y también tenemos su forma externa. Así que gracias al Señor, porque por medio de su imagen y su semejanza, nosotros podemos contener a Dios y podemos llegar a ser su réplica. Gracias al Señor porque nos creó a su imagen, aunque pues Satanás quiso estorbar el plan del Señor y Adán pues fracasó pues no pudo llegar a ser un Dios hombre porque tomó del árbol equivocado. Agradecemos al Señor porque Cristo vino, se encarnó, tuvo un vivir humano, murió, resucitó, ascendió y ahora es el Espíritu vivificante que mora en nosotros y también es el Espíritu que nos inviste de poder para poder llevar a cabo su comisión. Y esto, que el Señor esté en nosotros, nos permite a nosotros pues cumplir su propósito de que nosotros lleguemos a ser Dios hombre, su réplica. Así que alabado sea el Señor por estos mensajes y alabado sea el Señor por todo su proceso, por su muerte, su resurrección, su ascensión y porque ahora mora en nosotros, que podamos disfrutar al Señor como este espíritu maravilloso cada día. Amén. Gracias al Señor por esta semana. Nos habla acerca de estos dos personajes de Booz y de Ruth que tipifican a Cristo a la iglesia, pero se centra mucho en el personaje o en este Booz, que tiene ciertas características muy interesantes. La primera, pues, es que, bueno, primero representa a Cristo, quien es rico y también muy generoso para dar. Y esto es algo bien importante porque de verdad puede cambiar nuestro concepto o nuestra percepción de Dios y de Cristo, que lejos de ser un Dios severo, es un Dios amoroso. Y me impresionó cómo usa, por ejemplo, el detalle de la cultura judía, donde estaba prohibido, digamos, o restringido cosechar en ciertos recovecos de las propiedades, y eso estaba destinado a los pobres y a las viudas, y eso es algo muy, 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 muy noble de parte de Dios, quien usó la cultura judía y su ley para mostrarnos ese rasgo de su personalidad a través de este Booz, que él sí obedeció este lineamiento. Entonces, me llamó mucho la atención de esa característica de Booz y de nuestro amado Señor, que es un ser de abundantes riquezas y que es muy generoso para dar, ¿verdad? Pero también importante que Él atiende y cuida de los necesitados, ¿verdad? Entonces, también pues hay un montón de situaciones relacionadas con Ruth, por ejemplo, cómo es que es redimida por Booz y su derecho también fue restaurado, pero, me llamó mucho el asunto de Booz, por ejemplo, que es necesario que nosotros seamos como él, ¿verdad? Como este Booz. De cierta manera hay un ánimo o una dirección para ser como estas personas que se preocupan inicialmente por su propio disfrute para ser ricos y abundantes, pero también se preocupa porque otros también disfruten al Señor, aquellos que han perdido su disfrute, que muchas veces pues somos nosotros mismos, ¿verdad? Que hemos perdido ese gozo en nuestro Señor por alguna u otra razón que el enemigo nos confunde, pero deben haber estos Booz, ¿verdad? Que me impresionó mucho que llegan a ser o que son columnas en la vida de la iglesia. Una de las características o el ánimo que me tocó mucho es de estar llegando constantemente al Señor para ser rico y abundante y tener algo que dar para que los que están a nuestro alrededor, principalmente los que están cerca de nosotros, puedan ser pastoreados y guiados de vuelta a ese disfrute. Pero Marvin compartía hace un rato acerca de otro de los elementos fundamentales en estos que son columnas, en estos que son Booz, y es tener a Cristo como su disfrute, pero también como el bronce en cuanto a la experiencia de Cristo. Y esto del bronce, recuerdo muy claramente que lo vimos cuando estudiamos, cuando vimos el asunto del tabernáculo de Moisés y todos los elementos que lo conforman. Pero este bronce es
Cristo como un juicio, pero como aquel que nos juzga, en el sentido de que nosotros tocando al Señor lleguemos a darnos cuenta realmente cómo somos y que realmente lo que necesitamos es al Señor y que lleguemos a ver que para lo único que necesitamos es para estar en la cruz, porque todo lo que podamos tener se debe a Él. Pero menciona aquí algo que mencionó el hermano Jorge también, que hay dos asuntos de los cuales a veces carece la iglesia, o más bien de dos asuntos de los cuales padece la iglesia. Y uno es el asunto de la división y el otro es esa falta de fruto. Pero el hermano explica que la razón por la cual tenemos esos dos problemas, o la iglesia a veces tiene esas dos situaciones, es por la falta de Cristo como bronce. Porque pues lo que parece que hay en la mayoría de nosotros, dice, es más bien orgullo, jactancia propia, vindicación propia, etcétera. Una serie de situaciones que lejos de ser a veces tan notorias propiamente, se manifiestan en esta autosuficiencia. Es donde nosotros muy inconscientemente, pero al final es algo que lo hacemos muy, muy externamente, es que no necesitamos a Dios, especialmente en la vida diaria. Nosotros somos muy hábiles para fingir en un ambiente controlado como lo es una reunión, ¿verdad? Ahí en la reunión somos vivientes, ejercitamos nuestro espíritu, abrimos nuestras bocas, pero en el diario vivir nosotros, en primer lugar, nosotros sentimos que no necesitamos a Dios, ¿verdad? Hermano, fulanito, fulanita, ahora, yo no invoco, yo no oro, yo no necesito esto. Ahorita esto son cosas prácticas, pero el Señor abarca o el ámbito de las cosas prácticas también es un ámbito donde Dios quiere y debe reinar, porque son las situaciones en las que vivimos la mayor cantidad del día, de las 24 horas del día, 1, 2 horas, y diciendo mucho 3 horas, tal vez le dedicaremos propiamente al Señor y todo lo demás son cosas prácticas, dentro desde los oficios de la casa hasta el hecho de dormir. Todas esas cosas, todo ese tiempo debe ser un tiempo donde nosotros experimentemos al Señor en esos dos aspectos, como las abundantes riquezas, pero como el bronce, que nos hace realmente vernos como somos. No tenemos una visión apropiada de lo que somos nosotros. ¿Cómo somos nosotros según nosotros? Perfectos. Si el Señor viniera, el primero que voy a ser arrebatado soy yo, ¿verdad? Entonces, ese es un asunto que se puede corregir porque realmente nosotros no vemos nuestros defectos y esa es una situación que vemos que causa tanto división como la escasez de fruto. Así que es algo en lo cual debemos ser muy alumbrados, especialmente pienso yo o siento yo que podemos hablar del asunto de llevar fruto. Hemos estado orando por nuevas familias. En este año solo la nena de ICIES ha sido salva, entonces eso pues es realmente preocupante que solo una salvación haya. La situación de la Escuela de la Verdad con la asistencia también es preocupante. Entonces, ¿qué puede ser? Mucho de esto, ¿verdad? La escasez de la experiencia de Cristo como el bronce, esos arrebatos del carácter o pues aún el asunto de la depresión y cosas como esas que son pues muy psicológicas, muy del alma, muy de la mente. Entonces, teniendo al Dios triuno completo en nuestro espíritu, no deberíamos caer en esas situaciones, ¿verdad? Cosas como el estrés y toda toda esta situación que, que esto de la pandemia ha causado, ¿verdad? El incremento de trabajo y cómo nos hemos llegado a saturar y a enfermar por eso, por ejemplo, ¿verdad? A creer que nos hace falta aquí, que nos hace falta allá. Realmente, eso es, como les digo, todo esto, ¿verdad? Autojustificación, aprobación propia, excusas, justicia propia y especialmente condenación a los demás y regulación a los demás en vez de pastorearlos y buscarlos. Entonces, ya saliendo de este tema, este asunto del bronce me quedó a mí muy prendido, me llamó mucho la atención que esto nos puede ayudar bastante. Si yo tengo un mal carácter, la manera de poder ser pastoreado y lejos de pastoreado, corregido y ajustado en este asunto del carácter es que yo pueda experimentar a Cristo como el bronce, que me haga ver realmente cómo soy, ¿verdad? Eso necesitamos. No es que yo voy a hacerlos ver a ustedes como son o hacer ver a Linda cómo es que es ella.
Cada quien necesita tener esta propia experiencia. Gracias al Señor que tenemos su palabra en la Biblia para profundizar y este ministerio para entrar en él y ser alumbrados. Entonces, amén, hermanos y hermanas, por esta semana. ¿Algo más que quisieran añadir? Eliseo López. ¿Cerramos? Está muy bien, hermano, gracias. Amén. Autorizada la salida entonces. Amén. Amén, hermanos. Amén. Alambrito, Alan, Lisa, estabas por ahí también. Isaí, hermano, Sí, Lorita, saludos. Linda, niñas, Marvin, hermano Mario, hermana Paula, familia, el familión allá. Mi hermano, hermano. Amén. Amén. Buenas noches, hermano. Buenas hermano. Ya pusieron la invitación para la reunión de niños. Ahí se acuerdan, a las 3 de la tarde. Hermano. Isaí, la reunión de niños a las 3 de la tarde. No se te olvide. Dios. Adiós. En la compren tazas. Ay. Vaya, que el Señor los guarde. Buen provecho. Adiós, tío Isaí. Adiós. Adiós.